Lo que estás a punto de ver no son simples ejecuciones, son escenas donde el dolor fue convertido en espectáculo y la historia todavía no ha terminado de pagarlo. Quédate, porque una de ellas rompe cualquier idea de crueldad que creías conocer. Número 12. Las víctimas de la horca de Halifax. En Halifax, en West Yorkshire, una villa de mercado ya usaba una máquina para castigar a ladrones más de un siglo antes de que Francia hiciera infame la guillotina. El Halifax Gibbet aparece registrado al menos desde 1286 y sus últimos ajusticiamientos llegaron en 1650. Según la ley local de Halifax, robar mercancías por valor de 13 peniques y medio podía bastar para acabar bajo la hoja. El mecanismo era brutalmente sencillo. Dos soportes de madera sostenían una pesada hoja de hacha sobre una plataforma de piedra fría y desnuda. La persona condenada colocaba el cuello debajo. Una cuerda o un pasador liberaba la hoja y la dejaba caer. La multitud observaba cómo el castigo se convertía en maquinaria. Para 1792, Francia transformaría la ejecución mecánica en símbolo de revolución. Pero Halifax ya había terminado su obra 142 años antes. Una réplica sigue en pie allí hasta el día de hoy. Número 11. Girolamo Savonarola. Quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Arno, para que ningún seguidor pudiera guardar un hueso, una reliquia o levantarle un santuario. Solo entonces el expediente pronuncia su nombre. Girolamo Savonarola, predicador dominico, fue ejecutado en Florencia el 23 de mayo de 1498, en la Piazza de la Signoria. Había denunciado las indulgencias, la simonía y el lujo de Roma, y había apoyado al rey de Francia cuando la política papal exigía obediencia. El papa Alejandro VI lo había excomulgado, pero no bastó. Florencia lo llevó al patíbulo, lo entregó al fuego y convirtió la plaza pública en una sentencia. Era la misma piazza donde la hoguera de las vanidades de Savonarola había consumido libros y espejos. Ahora el fuego le respondía. Número 10. Jean Calas. A Jean Calas lo llevaron a la rueda, lo estrangularon y lo quemaron por un crimen que, en realidad, nunca ocurrió. En las viejas calles de Toulouse, Francia, en 1761, aquel comerciante protestante de telas encontró a su hijo, Marc-Antoine Calas, sin vida dentro de la casa familiar. Las autoridades afirmaron que él había provocado la pérdida de su propio hijo para impedir que se convirtiera al catolicismo. Pero no había testigos directos, y aún así los jueces votaron 8 contra 5 para condenarlo. El 10 de marzo de 1762, aquella sospecha salió de la sala del tribunal, convertida en una sentencia pública y fatal, ante un cadalso preparado para dar ejemplo. Voltaire tomó el caso, y su Tratado sobre la Tolerancia, publicado en 1763, presentó a Calas ante Europa como la prueba más visible de la injusticia contra los protestantes. En 1765, su honor fue restaurado después de su fallecimiento. El veredicto llegó demasiado tarde, pero dejó al descubierto cómo el miedo puede convertir un tribunal en un arma. Número 9. Catherine Hayes. Los testigos dijeron que Catherine Hayes gritó cuando las llamas empezaron a subir, porque el estrangulamiento que debía terminar con todo antes no se completó a tiempo. El 9 de mayo de 1726, en Tyburn, Londres, fue ejecutada por traición menor tras el ataque fatal contra su esposo, John Hayes, junto a Thomas Billings y Thomas Wood, y ese cargo lo cambiaba todo. Según la ley inglesa, una esposa que provocaba la pérdida de la vida de su marido no era juzgada como una infractora común, sino como alguien que atacaba a su superior legal. Por eso Hayes no fue simplemente llevada a la horca, la condujeron hasta la estaca. La propia ley convertía el método en parte del castigo. Y en su caso, aquella crueldad quedó expuesta ante la multitud, con el fuego alrededor del cadalso y sus gritos transformando una jerarquía legal en una escena que ningún testigo olvidaría jamás. Número 8. Hugh Despenser el Joven. A Hugh Despenser el Joven lo bajaron con vida del cadalso para que la condena pudiera seguir. El 24 de noviembre de 1326, en Hereford, Inglaterra, el odiado favorito del rey Eduardo II quedó frente a la venganza de la reina Isabel y Roger Mortimer. Despenser se había apoderado de propiedades nobles, había ayudado a desterrar a los contrariantes y había cerrado el acceso al rey hasta que sus enemigos lo vieron como el candado del poder de Eduardo. Cuando Isabel y Mortimer invadieron Inglaterra, ese candado se rompió. Ante todos, Despenser fue arrastrado por las calles y sometido a una sentencia extrema, con un final público y ejemplar. Su cabeza fue llevada al puente de Londres, donde varones, mercaderes y servidores reales entraban a la ciudad pasando bajo aquel mensaje.
La ley puso las palabras, Hereford puso la advertencia. Número 7. Peter Neers. Peter Neers tardó 3 días en perder la vida en Neumarkt in der Oberpfalz. La condena avanzó por etapas, con castigos físicos extremos, aceite caliente aplicado sobre las heridas, los pies quemados, los miembros quebrados en la rueda de suplicio y al final el descuartizamiento. Había sido un jefe de bandidos alemán a finales del siglo XVI. Lo capturaron en 1581 cerca de Neumarkt, en Baviera, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Los folletos de la época lo acusaban de haber causado la pérdida de cientos de vidas, incluidos niños y mujeres embarazadas, aunque esas cifras cambiaban de forma descontrolada y probablemente estaban infladas. Pero las acusaciones no se quedaban en la violencia con desenlace fatal. También hablaban de magia negra, invisibilidad y rituales con niños no nacidos. Es fácil entender por qué la historia se propagó. Neers se convirtió en una advertencia grabada en el castigo público, allí donde el delito, el rumor y el terror se encontraban con la rueda. Número 6. Baltasar Gerard. Primero le quemaron a Baltasar Gerard la mano derecha, la misma mano que había disparado. 4 días antes, el 10 de julio de 1584, había acabado con la vida de Guillermo I de Orange, conocido como Guillermo el Taciturno, dentro del Prinzenhof de Delft. Allí, todavía hoy, se ven los impactos de bala en la pared. El 14 de julio, Delft contempló cómo el castigo se convertía en una advertencia de terror de Estado. Hierros al rojo vivo le marcaron la mano. Tenazas de hierro desgarraron su piel. Le echaron sal y vinagre sobre las heridas. Después, los ejecutores calentaron unas botas de hierro y se las sujetaron a los pies con grilletes. Luego abrieron su cuerpo, le extrajeron el corazón y lo descuartizaron como castigo público, ante la multitud reunida alrededor del cadalso. El mensaje no quedó escondido en una sala vacía, escrito en un decreto de gobierno. Fue escrito a plena vista, sobre el cuerpo atado del atacante. Número 5. François Ravaillac. 4 caballos tiraron en 4 direcciones, y aún así no bastó. Ese fue el castigo impuesto a François Ravaillac, el hombre que acabó con la vida del rey Enrique IV de Francia el 14 de mayo de 1610, dentro del carruaje real en la Rue de la Ferronnerie de París. 13 días después, el 27 de mayo de 1610, las autoridades lo llevaron a la Place de Grève, el gran escenario público de castigo en París. Allí, ante una multitud en silencio, le quemaron la mano derecha. Luego usaron tenazas al rojo vivo, como metal recién salido de la fragua, y vertieron plomo fundido, aceite hirviendo, resina encendida, cera y azufre sobre las heridas. Después ataron sus extremidades con correas de cuero y riendas a 4 caballos. Cuando la fuerza de los animales no fue suficiente, los verdugos recurrieron al hacha y a los cortes necesarios para terminar el castigo. Francia convirtió aquel cuerpo en un mensaje: arrebata la vida del rey, y la muerte por sí sola no será suficiente. Número 4. Robert François Damiens. Los caballos no pudieron separar a Robert François Damiens. Ese fracaso fue el final de la respuesta de Francia a una pequeña herida de cuchillo. El 5 de enero de 1757, en Versalles, Damiens atacó al rey Luis XV. El rey sobrevivió. La herida era relativamente leve, pero la acusación fue intento de regicidio y la reacción llegó de inmediato. Las autoridades detuvieron a personas de su entorno, buscaron cómplices y convirtieron el caso, a toda prisa, en una lección pública. El 28 de marzo de 1757, en la plaza de Grève de París, unas tenazas al rojo vivo marcaron su pecho, sus brazos, sus muslos y sus pantorrillas. Le quemaron con azufre la mano del cuchillo. Después vinieron el plomo fundido, el aceite hirviendo, la brea, la cera y más azufre. Y cuando los caballos no pudieron, las cuchillas terminaron el castigo. El Estado escribió su advertencia sobre un cuerpo. Número 3. Ishikawa Goemon. Goemon quedó de pie dentro de un caldero de hierro en Kioto, con su hijo pequeño sobre el agua hirviendo, mientras la leña prendía bajo sus pies. Era el año 1594. La acusación era haber intentado acabar con Toyotomi Hideyoshi, el señor de la guerra que había puesto fin a los conflictos del Sengoku y que castigaba la desobediencia delante de todos. Los relatos coinciden en la condena, un final dentro del caldero, pero no en lo que ocurrió con el niño. Algunos dicen que el pequeño fue colocado allí con él. Otros cuentan que Goemon lo sostuvo en alto, apartado del agua, durante sus últimos instantes de aire. Esa duda es parte del espanto. En pocas décadas, los escenarios del kabuki y las estampas ukiyo dejaron grabada la escena en la memoria de Japón. El caldero negro, las llamas, la multitud mirando en la noche. Goemon perdió la vida una sola vez. La imagen siguió ardiendo.
Número 2. Giorgi Dosa. En julio de 1514, tras aplastar la revuelta campesina cerca de Temesvar, hoy Timișoara en Rumanía, Giorgi Dosa fue obligado a sentarse en un trono de hierro al rojo vivo. Le pusieron una corona incandescente y un cetro ardiente en la mano, mientras los nobles convertían el castigo en una burla siniestra de una ceremonia real. Según algunos relatos, varios de sus seguidores capturados fueron privados de alimento y después forzados a participar en una escena de humillación extrema contra él. El mensaje no dejaba lugar a dudas. Después de aquella represión, la Dieta húngara respondió con leyes que quitaron a los campesinos la libertad de desplazarse y ataron a muchos siervos a la tierra. El final de Dosa no cerró nada. Fue la primera escena de un orden más duro, escrito en la ley ese mismo año. Número 1. Fu Chu-li. Las fotografías del castigo de Lin-Chi aplicado a Fu Chu-li circularon por Europa y dejaron durante décadas una imagen implacable de China en la mirada occidental. El 10 de abril de 1905, las autoridades de Pekín ejecutaron la sentencia contra Fu Chu-li, tras declararlo culpable en el caso con desenlace fatal que implicaba a un príncipe mongol. Aquel expediente se convirtió en uno de los ejemplos fotografiados más conocidos del Lin-Chi, y Fernand Méry, junto con otros observadores franceses, ayudó a difundir esas imágenes. Más tarde, las fotografías aparecieron en textos europeos, incluida la obra de Georges Bataille sobre el dolor y el éxtasis, donde funcionaban como prueba de un castigo pensado para sembrar terror. Y ahí está lo más inquietante. China abolió el Lin-Chi en 1905, el mismo año en que Fu Su-li no sobrevivió ante la cámara. El castigo terminó sobre el papel, pero en la película su última imagen ya había quedado sellada.